es más rápido, es espontáneo, y no es así. La cosa que es espontánea es algo que se va a repetir con mucha probabilidad. Entonces, si nosotros tenemos la diferencia entre rapidez y espontaneidad, vamos a poder hacer, se nos va a hacer súper fácil diferenciar estos potenciales que tenemos acá con el potencial que tenemos allá. ¿Sí? ¿Les parece que terminamos con otro paso? Sí, ¿no? Estábamos diciendo que el latido cardíaco comienza arriba, allá donde se conoce como el nodo auricular, es el nodo auricular. Del nodo auricular, las células estas que son marcapasos despolarizan, propagan el potencial de acción a través de todas las paredes de las aurículas en todas las direcciones, para poder llegar a qué cosa, a todos los músculos a todos los músculos cardíacos que van a posibilitar la contracción. Porque lo que nosotros queremos es que ahora el corazón se contraiga. Entonces, para que todos los minocitos se contraigan, nosotros tenemos que llegar eléctricamente ahí. Entonces, aquí la experiencia me dice lo siguiente: flujo eléctrico, el cerebro lo va a llevar inmediatamente al flujo axonal. Y la axón es una neurona. Y aquí eso no ocurre. Aquí estamos pasando el potencial de acción de miocito tras miocito, miocito tras miocito. Hasta que finalmente llegamos a los miocitos de contracción. Entonces, es súper importante esta cuestión porque el cerebro es maldito y nos va a ver más de alguien me va a contestar en una prueba que el flujo eléctrico de las neuronas llega al miocito. No. Por eso enfatizamos en la primera parte del curso que el músculo liso necesitaba una neurona autónoma para contraerse. El músculo esquelético necesitaba una neurona, que era la neurona motora para contraerse. Y el músculo esquelético no necesitaba neurona para contraerse. ¿Y qué diablo hacen esas neuronas ahí? Controlando la frecuencia. Pero la parte eléctrica es absolutamente espontánea. ¿Por qué? Porque acá tenemos canales dependientes de voltaje, no de ligando. Y por lo tanto no dependemos de nadie. ¿Sí? Entonces, miocitos de marcapasos, miocitos de conducción, hasta llegar a los miocitos de contracción. Y mientras las aurículas se están contrayendo, el flujo eléctrico llegó a este punto medio, que está en el inicio del tabique. O sea, en el inicio del tabique. Acá. No los aurículos articulares. ¿Sí? Pausa. Y de repente sigue el flujo eléctrico. Entonces yo lo que preguntaba era, ¿qué pasaría si no existiera este nódulo auriculoventricular? El flujo eléctrico seguiría rápidamente al ventrículo. El flujo eléctrico seguiría al resto del ventrículo. ¿Y qué es lo que tendríamos? Tendríamos una contracción auricular y ventricular al mismo tiempo. ¿Y qué queremos nosotros? Que mientras se contraen los aurículas, se relajan los ventrículos y al revés. Cuando se contraen los ventrículos, se relajan las aurículas. Porque si una aurícula está relajada, va a poder recibir sangre de la vena cava superior e inferior. Si la aurícula está relajada, va a poder recibir sangre de las venas pulmonares. Pero si la aurícula está contraída, no va a poder recibir sangre de las venas respectivas. ¿Sí? Entonces, mientras pasamos la sangre de las aurículas a los ventrículos están relajados. Y eso significa que el flujo eléctrico todavía no les ha llegado. Les llegó primero el flujo sanguíneo. Tenemos sangre, llenamos los ventrículos, se cierran las válvulas y ¿qué viene a continuación? La contracción de los ventrículos. Y para que los ventrículos se contraigan, ¿qué tuvo que haber sucedido? Que ahora el flujo eléctrico continuó. Entonces, yo lo que quiero ahora conversar con ustedes es lo siguiente. La diferencia, no solamente de forma, sino que conceptual, que hay entre estos son milisegundos, estos son menos 50 milivolts, y estos son menos 90.
Si el estímulo llega aquí, el estímulo es la despolarización de esta célula. Y el estímulo que hay acá es espontáneo. Pero es voltaje. Entonces, mira lo que vamos a decir. Ese signo significaba corriente. Corriente de sodio, atención, F. La corriente de sodio F la paso a una corriente de calcio L y la corriente de calcio N la paso a una corriente de potasio. ¿Por qué? Ya, porque así se llama. Canal de calcio y cuerpo. Acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Desde aquí hasta allá arriba, más 20, corriente de sodio. Pero mientras tanto, corriente de calcio y corriente de calcio. Corriente de calcio T y corriente de calcio E. Y vamos a decir que la corriente de calcio L se mantiene, se cierra. ¿Y qué sucede aquí? Corriente de potasio. Pero resulta que aquí también hay una corriente de potasio. Entonces, atención con esto, porque ya vamos a explicar la parte teórica. Que hay un potencial y que hay otro potencial. O más bien un potencial de acción. ¿Estamos claros que es un potencial de acción porque pasamos de negativo a positivo? Siempre que pasamos de negativo a positivo, probablemente la célula se estimule. Hay una despolarización. Este potencial de aquí representa las células de marcapaso. ¿Sí? Este potencial de acá representa las células de conducción y de contracción. ¿Me siguen? O sea, lo que me está diciendo es que de los minocitos, los eléctricos, hay dos que tienen el mismo potencial de acción y hay uno que tiene un potencial de acción distinto. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Con cuál partimos? No. Ese es el último. ¿Con cuál partimos? ¿Ahí o no? ¿Qué eran esos? Los marcapasos. El corazón parte con una despolarización allá arriba. Sigue con una despolarización de conducción y termina con una despolarización de contracción. Pero no sigue el ventrículo porque hace una pausa aquí. ¿Sí? ¿Se perdió algo? Más o menos. Quiero que pongan la atención acá, no anoten nada. ¿Cuál de estos dos potenciales es más rápido? ¿El primero o el segundo? ¿Y por qué? Porque la pendiente está más empinada. ¿Qué le pasa a esta pendiente? Tiene esa inclinación, pero esta es como que hubiera aumentado la inclinación, ¿no? Jóvenes, miren, si estos son milisegundos, esto quiere decir que en este tiempo pasaste de menos 90 a más 20. Pero tú para pasar de más 50 a más algo, te demoraste todo esto. ¿Se me está mostrando, no? Por eso se dice que las pendientes que son más inclinadas son más lentas. Este potencial de acción es lento. ¿Sí? Este de acá es rápido. Y ya no lo podemos aumentar más. ¿Por qué? Porque ya es prácticamente vertical. Podía aumentar algo que ya no se llegó al límite. Debe estar el límite. Ahí está. Entonces, esta célula que tiene este potencial de acción es muchísimo más rápida que la célula que tiene este potencial de acción. ¿Sí? Este potencial de acción, célula marcapaso. Pero no solamente la célula marcapaso, sino que también del nodo auriculoventricular. Entonces, ¿qué significa eso? Mira, lento, pero descarga espontáneamente. ¿Y por qué es espontáneo? Porque este está a menos 50 el potencial de membrana en reposo.
está más cercano de llegar a lo positivo. ¿Se ve esta cosa o no? Esta de acá está casi hiperpolarizada. Nosotros dijimos que las neuronas estaban a ¿cuánto? Menos 70, ¿cierto? Esta cuestión se fue más abajo, a menos 90. O sea, que ocurra esto es muy poco probable. Pero cuando ocurre, ¡pah!, es rápido. Por eso yo les decía, si ustedes se levantan todos los días y se mueven 3 o 4 horas en salir de la casa, lo hacen todos los días, son espontáneos. Pero basta que alguien convive con ustedes, lo hace una vez, pero se demora 15 o 20 minutos de despertar y salir, lo hace rápido, pero no es espontáneo, porque lo hizo una vez. Si esa cuestión fuese todos los días así de rápido, sería espontáneo y rápido. ¿Sí? Ahora, en el punto de vista eléctrico, ¿por qué es más espontáneo este? Porque tiene más facilidad de pasar de menos 50 a lo positivo. Este de acá tiene que despabilar y despertar algo que está a menos 90. Por lo tanto, a ti te va a costar más. Pero cuando lo logres hacer, ¿qué es lo que va a suceder? Rápido. ¿Por qué? Porque este tiene corrientes de calcio que son más lentas que las corrientes de sodio. Estas corrientes de sodio son dependientes de voltaje. Y atención, porque aquí también aparece una corriente de sodio, ¿sí? Pero aparece una F. Esa F viene de Uni. ¿Ah? Le pusieron corrientes chistosas. ¿Ah? Son pequeñas corrientes de sodio que no alcanzan a ser tan potentes como esta. No tienen conductancia, pero facilitan como que le dan el empuje para que el canal de calcio, la corriente de calcio que se va a generar con ese canal, el canal de calcio se abra. Y si entra el calcio, se despolariza porque está entrando algo que tiene carga eléctrica positiva. ¿Se ve o no? Aquí también se va a despolarizar para lo positivo. ¿Por qué? Porque está entrando el sodio y el calcio en esa dirección que tiene carga eléctrica positiva. Esto no lo voy a poder explicar porque el corazón de lo que tenemos que estudiar el día. Punto fundamental. Dice así entonces, si estamos de acuerdo que esto es más lento que esto, si estas células despolarizan, le están dando la señal a las otras de conducción que son rápidas, que tienen ese potencial rápido, que despolarizan. Y a medida que van despolarizando, van también despolarizando a los neutrocitos de contracción. O sea, lo primero es marcapaso, da el puntapié final. Siguen las de conducción y a medida que se van despolarizando las de conducción, se van despolarizando las de contracción. Hasta que el flujo eléctrico rápidamente llega aquí. Y como esta cuestión es lenta, tenemos una especie de freno. ¿Y por qué? Porque nuevamente tenemos que volver a células que tienen este potencial y no este otro. Si este paso de acá, que es el nódulo auriculoventricular, no estuviera, que fue la pregunta que yo les planteaba, el flujo eléctrico simplemente sigue de largo hacia los ventrículos. Y por lo tanto tendríamos una contracción de las aurículas y de los ventrículos al mismo tiempo. Pero como que tenemos que pasar por ahí, ese punto nos dice, usted venía súper a 120, va a tener que bajar la velocidad a 20. Pero con una chantada de 100 km por hora, esa es la chanta que tienen que hacer. Entonces, esa chanta que nos va a permitir que se terminen de contraer las aurículas, la sangre pasa a los ventrículos y ahora la sangre que ahora ya está en los ventrículos le llega el potencial de acción de las células de conducción, ¿sí? Y las de conducción empiezan a contraer a las de contracción y empezamos a tener una contracción ventricular. Y mientras tanto, las aurículas están en un proceso de relajación porque el carro es destruido de qué? ¿Miren ahí? ¿Qué sería esto? Una corriente de potasio hacia adentro o hacia afuera. Hacia afuera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el potencial va nuevamente hacia lo negativo. Así que tenemos una repolarización. Y la repolarización se asocia a una relajación. Y lo mismo ocurre acá primero. Después de que vamos, pero rajadísimo con el potencial, generamos la activación y después viene la repolarización. Y la repolarización siempre tiene que ver con el potasio.
Entonces, esperen un poco, ante las grandes diferencias, ¿cuáles son? Primero, la rapidez. Segundo, la espontaneidad. Los potenciales marcapasos son más espontáneos que los potenciales conducción y contracción. Primera cosa. Segunda cosa, la rapidez. Los potenciales marcapasos son más lentos que los potenciales de conducción y contracción. Y la tercera gran diferencia es quién es el canal predominante para la despolarización. Aquí, si bien es cierto, las corrientes de sodio tipo F, Fanny, son importantes, la que realmente le da la despolarización a la célula marcapaso son las corrientes de calcio. Y la que le da la despolarización a las células de conducción y contracción son las corrientes de sodio. ¿Sí? Después vamos a analizar esta guata que tiene la célula de contracción. ¿Ah? Y muchas veces esta guata tiene que ver con lo que se conoce como el periodo refractario absoluto. ¿Sí? Es un poquito más largo que una célula. Mira, este mismo potencial lo voy a colocar en verde, a ver si se logra ver bien. ¿Qué pasa si ustedes hubiesen hecho esto? ¿Se parece más a una neurona o no? El verde, llegamos a los 20, bajamos con potasio, pero aquí extendemos. ¿Y por qué extendemos? Porque todo este rato, todo de ahí hasta ahí, está entrando el calcio. Entonces vamos a analizar después la contracción del músculo cardíaco que necesita del calcio. Así como el músculo esquelético necesita la entrada de sodio, nosotros necesitamos que entre calcio. Entonces, mira lo que voy a decir. Usted puede despolarizar un miocito cardíaco, sí, pero sin contraerlo, también. Lo único que tendría que hacer es parar los canales de calcio. Lo voy a volver a explicar, así que a quien tenga interés, bien, que no tenga interés en esto, va a perder los puntos. ¿Ah? Entonces, primera cosa, los potenciales de acción de las células marcapasos de esos dos que están ahí, esas dos zonas, ¿sí? Son más lentos que las de despolarización de los miocitos de conducción y de contracción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente la pendiente es mucho mayor. Esto es un análisis de pendiente. Entonces, si nosotros queremos que el flujo eléctrico de la célula marcapasos sea más rápido, ¿qué tendríamos que hacer con este potencial? Subirle la pendiente. ¿Qué pasó ahí? ¿Aumentó la pendiente o no? Sí. Y si nosotros queremos que la cuestión vaya más lenta, ¿qué tendríamos que hacer? Bajarle la pendiente. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Con influencias simpáticas y parasimpáticas. Entonces, el parasimpático disminuye la pendiente y el simpático la aumenta. Si tú aumentáis la frecuencia, o sea, la pendiente, va a aumentar la frecuencia. Que es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta respecto a lo que estamos analizando? ¿El potasio cuando está arriba está ahí o también se libera potasio y calcio en el nuevo? Pregunta para usted y para todos. En esta zona de aquí, ¿el potencial cambia? ¿La medición de potencial de membrana? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Cuánto mide ahí? Aquí mide eso. ¿Y aquí cuánto mide? Eso. ¿Y aquí cuánto mide? Eso. ¿Cuánto mide aquí? Eso. ¿Cómo es la pendiente esta? ¿La pendiente? ¿Y eso cuánto vale? La pendiente. Fuerte. Cero. Cuando la pendiente es cero, cuando pasa el tiempo, el parámetro no cambia. ¿Se ve esta cuestión o no? Ahí, tiempo. Ya, y pasó el tiempo. ¿Y cuánto está el potencial? Está igual. Y si pasa el tiempo más, sigue estando igual. Y si pasa el tiempo, sigue estando igual. Y si pasa el tiempo, sigue estando igual. Y sigue estando igual hasta que cambia. ¿Qué pasó aquí? Algo pasó, ¿cierto? Entonces, ¿por qué aquí es importante? Porque mientras está saliendo el potasio, todavía sigue entrando el calcio. Entonces, mientras tanto, está entrando algo que tiene carga eléctrica positiva y está saliendo algo que tiene carga eléctrica positiva.
Por lo tanto, empate, ¿cierto? Ahí tenía el empate. ¿Y quién desempató ese punto que está ahí, en esa flecha verde? Cierre de canales de calcio. Y como se cerraron los canales de calcio, el calcio dejó de entrar, pero el potasio siguió saliendo. Y como el potasio siguió saliendo, tú lo que observas, ¿qué cosa es? Que vaya sobre lo negativo y está repolarizado. Entonces, esta zona que se aprecia acá se denomina la zona de meseta. Y la zona de meseta se caracteriza porque el potencial no cambia. ¿Pero por qué no cambia? Porque mientras entra una carga positiva, sale otra carga positiva. Entra calcio, sale potasio. Empate, hasta que el calcio dice ya hasta aquí no me cierro. Y en el momento en que se cerró los canales de calcio, el potencial se tenía uno negativo. Porque siguió saliendo el potasio. ¿Sí? ¿Dónde es el profe? Siempre va a ser calcio y potasio. O sea, siempre va a ser calcio Y potasio en la zona de meseta. y siempre va a ser así como dijo que si entraba potasio iba a estar saliendo. ¿Cómo que entra O sea, potasio? perdón, que si salía potasio iba a entrar calcio, pero no podía pasar. ¿Qué pasaría? Claro, que no se aprecia aquí, pero mira, cuando nosotros estamos cambiando el voltaje, en este punto se abren unos canales de calcio que se conocen como T, transitorios, se cierran al tiro. ¿Se abren y se cierran? Pero aportaron a que el potencial siga yendo para arriba. Y un poquito más arriba se abren los canales de calcio tipo L. Pero como sigue entrando el sodio, y llegamos al más 20, se cerraron los canales del sodio, pero siguió entrando calcio. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible entonces que bajara? Es que aquí hay una corriente de potasio rápida que le gana a la entrada de calcio y por lo tanto te venís para abajo y se cierra. Y mientras tanto se abrieron estos otros canales de potasio. O sea, en esta zona de aquí está todo pasando al mismo tiempo. Lo que nosotros vemos, ¿qué cosa es? Lo que nos pone en marcha, lo que nos informa el voltímetro. Y si usted te recuerda, el voltímetro no le interesa quién, le interesa el número de cargas que hay dentro respecto a lo que hay afuera. Por lo tanto, aquí predominan las negativas adentro, predominan las negativas, las positivas predominan las positivas, ahora predominan las negativas. Entonces, ¿cómo interpretamos la física que hay aquí? Colocando inhibidores se ha visto qué cosa. Que aquí hay una componente de entrada de calcio, aquí hay otra componente de entrada de calcio que se mantiene hasta aquí, aquí hay un componente de salida de potasio rápida y una componente de salida de potasio lenta, que más o menos tiene la misma velocidad que la entrada de calcio. Por eso esta cuestión se mantiene constante. Es decir, pasa el tiempo y el potencial de acción se mantiene. Hasta que se cierran aquí los canales de calcio y predominan los de potasio. Por lo tanto, se genera la repolarización y la hiperpolarización. Entonces eso siempre ocurriría cuando está en más 20. Cuando está en más 20, claro. Pero siempre esto está ocurriendo en las células de conducción y de contracción. Porque en las células de marcapaso lo que está ocurriendo es el otro que está acá. Primero se abren los canales gaseosos, los F, los Fanny, se abren los canales de calcio que son más rápidos, más potentes, se despolariza, llegamos ahí arriba, se cierran los canales de calcio y se abren los canales de potasio, repolarizado. La bomba sodio-potasio y las bombas de calcio mueven lo que entró y lo que salió, rectificamos y volvemos a estar en menos 50 y repetimos este proceso Y es por eso que una y otra vez. es por eso que esa es más espontánea. Es espontáneo porque estamos en menos 50, estamos más cerca de lo positivo. Aquí te alejaste en menos 90. Así que menos 90 en matemática va a aparecer un número más chico que menos 50. Pero es mentira. Porque tú te estás alejando más de 0 cuando estás en menos 90 que en menos 50. Entonces a ti te va a costar menos pasar a lo positivo que cuando estás allá acá en negativo, en el hoyo. Por eso se dice que los que tienen el potencial de membrana en reposo en menos 90 les va a costar más despabilar. Entonces, ¿qué los va a despertar? El potencial de acción de la célula marcapaso. Porque es más espontáneo. Esto va a suceder permanentemente. Como es espontáneo, esto sucede. Una vez que esto sucede, es el estímulo para que esto otro suceda. Entonces, primero tiene que ocurrir esto, después ocurre esto otro. ¿Y qué es esto? Conducción y contracción. Y
como son tan rápidas, prácticamente la conducción y la contracción están sucediendo al mismo tiempo. Pero lo que no va a suceder al mismo tiempo, de manera única, es los marcapasos. Entonces, antes los marcapasos, que son más lentos, le dan la señal a las de conducción y contracción que son rápidas y ya llegamos al otro marcapaso, que también es lento. Entonces, este de aquí es como que, espérate un poco, no voy a seguir. ¿Cómo que quiero seguir, güey? Momento, se contrayeron la aurícula, la sangre ya está en los ventrículos, ahora el potencial pasa a los ventrículos. O sea, tuvo que haber lento, rápido, rápido, lento, rápido, rápido. ¿Cómo fue? ¿O menos? Profe, y la espontánea y la rápida al final siempre van a La pasar los espontánea es una cosa, la rápida es la otra. La espontánea es esta. pero igual van a pasar los dos. Las dos, po. Pero una tiene que pasar primero que la otra. Porque como esta no es espontánea, necesitas que te estimule el potencial de la primera, que sí es espontánea. La pregunta es, ¿quién se va a levantar primero que nos levante a todos mañana? El espontáneo, el espontáneo es que te va a levantar a todos. ¿Y qué pasa si el espontáneo se queda dormido? Todos se quedan dormidos. ¿Sí? Aunque sea más rápido, te quedaste dormido. Bueno, el espontáneo es el que va a hacer la pega todos los días de levantar a las que no se levantan. Entonces, tenemos aquí, este es el comienzo. ¿Y qué pasa si tú sacas aquí esto? Para esta asignatura no ocurriría nada. Hasta que estas de acá tendrían una espontaneidad, pero estas tienen un comportamiento levemente distinto. Este es el verdadero marcapaso. Aquí comienza el latido cardíaco. ¿Han escuchado que de repente en las películas aparecen unos gallos con unos desfibriladores y dicen ¡despejen! Y tienen un voltaje en el pecho de la persona y aparece el latido cardíaco? Cuando está todo desordenado, el corazón está patas para arriba, el comportamiento eléctrico es pero caótico, tú agarras las paletas y ¿sabes qué hacen las paletas? Detienen al corazón. Y tú dices, ¿para qué van a detener el corazón de una persona? Bueno, de una persona sana no hay que detenerlo. Pero una persona que tiene el desorden eléctrico, tú aplicas las paletas y todas se caen. Y adivina quién despierta primero. La espontánea. Así que tú le das tiempo al corazón para que se reordene. ¿Y quién es el papi chulo de todo esto? Allá arriba. Y ya, bueno, ahora tomé el control nuevamente. ¿Ah? ¿Sí? ¿Avancemos? Entonces ahí dice la presencia de un nodo aurículo-ventricular, no lo vayan a confundir con el marcapaso que está ahí arriba, en el techo de la aurícula, a este de acá es el marcapaso. Dice células de lenta despolarización. ¿Qué significa eso? Que tienen este potencial de acción. Igual el de arriba, y por eso es lento. Pero como los de conducción y de contracción venían rajados desde la aurícula, tuviste que pegarte un frenazo. Porque algo que no he dicho. El único punto en condiciones normales eléctrico entre las aurículas y los ventrículos es ese nódulo auriculoventricular. Por eso les decía, oye, el corazón es esquizofrénico. Lo que está pasando en la aurícula no pasa en los ventrículos, a menos que tú estés conectado eléctricamente. ¿A quién te pega esa conexión eléctrica? El nódulo auriculoventricular. Entonces dice, de esta manera las aurículas se contraen cuando los ventrículos aún se encuentran relajados. Este párrafo que está ahí, lo que nos está diciendo qué cosa es. Yo tengo que contraer primero las aurículas y después los ventrículos, porque lo contrario tendría una contracción aurícula y ventricular al mismo tiempo. Y eso así no funciona. Hay otros corazones que tienen una sola cavidad, como la de los insectos. Entonces se relaja, se llena de fluido que le llega, y después cuando se contrae, avanza el fluido para la siguiente etapa. Pero nosotros no, tenemos una parte, una cavidad ventricular que le manda la sangre a los pulmones, a oxigenar, y los pulmones nos manda a la
aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda pasamos al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo el callado de la aorta, el tronco radiocefálico, arterias braquiales, y el callado de la aorta que va abajo, hacia acá, caudal. Ya, aquí tenemos para conversar. Mira, ¿qué está pasando aquí? Hay un cambio en la pendiente, ¿no? Sí. Ya, este cambio en la pendiente, de negro a rojo, no era de la línea. Y aquí el cambio en la pendiente, ¿no? Más, menos pendiente, por lo tanto, si hay menos